pasa por encima inclusive del Consejo de Seguridad de la ONU, de su propio Congreso. Imagínense qué pasará en el futuro. Porque las redes son las que están enseñando. La enseñanza aprendizaje está en manos de las redes sociales, pero no las redes sociales que nosotros queríamos. Y les pregunto, ¿quién es Bolívar para ustedes? En una oportunidad un muchacho me dijo, bueno, es el tipo que sale en los billetes. Así, no le estoy mintiendo. Y ese es el papel que nosotros tenemos en las universidades, para que el pueblo verdaderamente ejerza el poder en Venezuela, gobierne. Nosotros transitamos hacia un Estado comunal. Buenos días, María Elena Latuf, profesora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en este momento rectora de esa institución. Bueno, considero importantísimo este tipo de evento, de dinámica de grupo, para proyectar al mundo cuál es la opinión que tienen los universitarios en relación a los hechos ocurridos en Venezuela el 3 de enero. No solamente eso, sino cuál es la situación política de Venezuela y social mucho antes de ese hecho tan terrible, pues, que nos afectó a todos. Considero que se han roto las relaciones y la armonía y equilibrio que debe existir entre los países, y eso marca un precedente demasiado grave para las relaciones del mundo, porque todos sabemos que hay países muy poderosos que están ávidos de recursos que los tienen otros países que son más débiles, pues. Y cuando hablo de poderosos me refiero a lo militar, que bueno, es la fuerza avasallante que puede dominar por su capacidad de hacer daño a la humanidad. El 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer punto de hoy, que es las relaciones y el derecho internacional. Bueno, mi nombre es Sergio García, profesor titular de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El derecho internacional, concebido por la Organización de las Naciones Unidas, yo lo considero una entelequia. ¿En qué sentido? Bueno, en el imaginario de los pueblos está el derecho internacional. Como que si tenemos la posibilidad de relacionarnos entre los pueblos, entre los estados, de manera cordial, amigable, en convivencia global. Y no es así. Es decir, ese imaginario se pierde en una irrealidad total. Desde 1945, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, los Estados miembros en ese momento acordaron las normas y acuerdos que justamente definen al derecho internacional. Se acompañó de algunos organismos internos, como es el Consejo de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, entre otros, para tratar de hacer efectivo el derecho internacional. Y eso no ha sucedido, siempre se ha violentado. Empezando por el Consejo de Seguridad, que tiene el veto, hay un veto allí de 5 países: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Y desde entonces han ocurrido innumerables violaciones al derecho internacional, y el veto siempre impide que el Consejo de Seguridad, por ejemplo, que tiene la potestad de tener injerencia y poder sancionar a las personas que violenten ese derecho, pues el veto lo anula totalmente. Es el caso, por ejemplo, del pueblo palestino, que desde los años 50 ha venido disminuyendo su territorio por el Estado sionista de Israel, ocupando territorio,
y lo que queda ahora es una pequeña franja de Gaza allí, que bueno, en unas situaciones bastante precarias. Y eso ha estado sucesivamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, tomando en cuenta esa situación, y siempre el veto de los Estados Unidos ha impedido que eso no siga ocurriendo. De manera que sigue ocurriendo y ahora ocurre con nuestro país. De manera que ese derecho internacional tiene que ser transformado totalmente. Es decir, y es más, la Organización de las Naciones Unidas tiene que tener una nueva redefinición, una nueva estructura para poder tener un derecho internacional verdaderamente legítimo. Mi nombre es Abraham Piemonte, docente de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, y realmente todo lo que es el derecho internacional, en el caso sucedido aquí en Venezuela, ha sido una violación continua de todo lo que ha pasado en las últimas décadas. ¿Okay? Yo quiero hacer hincapié que esta violación del territorio en Venezuela tiene también un conjunto de personeros de acá, de Venezuela, que hicieron llamados permanentes para que se violara la soberanía nacional. Sin ese llamado permanente, quizás no se hubiera llegado a esta situación en la que estamos. Entonces tenemos una oposición que es totalmente apátrida, que no le importa realmente los intereses verdaderos nacionalistas del país, sino que están por sus intereses personales y particulares. Yo creo que las acciones estadounidenses contra Venezuela han venido creando ese escenario apropiado para hacer lo que hicieron el 3 de enero, porque el hecho de que todas las violaciones y sanciones mal llamadas sanciones, porque Venezuela no ha roto con normas, con leyes, no ha intervenido en países, pero bueno, no tiene por qué ser sancionada, no ha violado el derecho internacional. Y son más bien medidas coercitivas unilaterales que han creado pues el caldo de cultivo internamente, desviar, vamos a decir así, para concentrar al pueblo venezolano en la escasez que producen esas medidas unilaterales y se vayan contra el gobierno. Entonces, en un país donde exista este tipo de individuos que no tienen amor por su patria, por su país, por supuesto que van a estar permanentemente haciendo llamados para que se viole lo que es el derecho que tiene la población a decidir sus destinos. Que siempre va, sin estas personas, sin estos llamados que ellos realizan, de repente no se hubiera producido la intervención acá en Venezuela. Claro, hay que tomar en cuenta que nosotros somos ricos en recursos naturales y que hay un imperio que en este momento está en decadencia y que necesita esos recursos, que necesita los recursos, indudablemente de que éramos, como dicen por ahí, la joya de la corona en cuanto a lo que es la disponibilidad de recursos para poder mantener ese nivel de vida que ellos tienen, que es de total voracidad en cuanto a lo que es material. Mi nombre es Mario Pereira, soy profesor de teatro en la UNEFA y cultor del Estado Bolívar. En parte a esa pregunta y esa inquietud que hablamos del derecho internacional, hay que pensar que ciertamente ha sido violentado casi desde su creación con el tema que mencionaba el profesor, con Israel contra toda esa destrucción de territorios árabes. Pero además de eso no es la primera vez que en el caso nuestro, cuando nos secuestran un presidente, nuestro presidente activo, Nicolás Maduro, pues también lo hicieron con Noriega en su tiempo,
también lo hicieron con Hussein en su tiempo, y es más, le hicieron juicio, y a Hussein en este caso fue ahorcado, y esto lo hizo unilateralmente una organización que es Estados Unidos, pues, que ha sido o se ha alzado como el policía del mundo. Y a pesar de que China y Rusia son una especie de contenedores de esa situación, no lo han logrado, y se han ido más por el trabajo comercial, por la parte comercial, que por la parte militar. Estamos en un mundo hoy donde muy frágil, donde realmente no sabemos a qué atenernos. Venezuela está blindada militarmente, pero no valió de nada. El mundo entero está mirando con asombro lo que acaba de pasar aquí, pero ya lo han hecho, como dije antes, y nadie puede estar seguro en este momento si no se le pone realmente una barrera a Estados Unidos. Bueno, Milagros Isabel Cova, profesora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana y actualmente desempeñándome como vicerrectora académica. Bueno, sí, yo quiero rescatar de lo que acaba de comentar nuestra rectora el asunto del secuestro de nuestro presidente, porque yo creo que estamos reunidos hoy aquí también para hacer un llamado de alerta desde las universidades, las distintas formas en que hemos sido atacados, las distintas formas en que hemos sido, que han sido violados nuestros derechos nacionales e internacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que es, qué es vinculante? Pareciera que entonces para el derecho internacional es solo vinculante lo que digan un país o unos pocos países. Eso lo venimos observando en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y en las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas en general, que frente a una gran cantidad de países que se manifiestan en contra del genocidio que está ocurriendo en Palestina, en contra del bloqueo cubano, si recuerdan que eran los primeros, digamos, decisiones, ¿verdad? Incluso casi unánime, pero ese casi unánime, ese casi, resulta que por decisión de unos 2 o 3 países, entonces no se protege y no se ha venido defendiendo el derecho internacional. Definitivamente para nosotros tenemos que defender la soberanía de nuestro país, y la soberanía de nuestro país reside en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es que finalmente definirá, y que el mundo, ¿verdad?, nos conocerá y nos va conociendo por la resistencia, la resiliencia que también tiene nuestro pueblo frente a todas esas medidas que ya los compañeros han mencionado, coercitivas y multilaterales, que prepararon todo el escenario para lo que fue la invasión del 3 de enero del 2026. Algo grave que sucedió también en Venezuela fue el reconocimiento de un gobierno paralelo. Eso es realmente insólito. Yo no recuerdo haber leído, por otro lado, que se reconozcan gobiernos paralelos, y eso ha permitido que los activos de Venezuela en el exterior necesarios para tener solvencia internacional fueron realmente bloqueados, embargados, vendidos, despojado Venezuela de sus bienes, y de la administración del gobierno impedido tener como garantía esos activos a nivel internacional para obtener créditos que son normales y naturales en la dinámica de cualquier país. Esos hechos marcan un precedente importantísimo, ¿no?, para las relaciones internacionales, como lo decía anteriormente. Entonces, ahora nos sorprenden con esto, pero lo que más nos sorprende es que no solamente se llevaron a nuestro presidente y a la primera dama, sino que dejan el gobierno intacto. Y eso realmente nos hacemos ese interrogante, ¿qué se pretende? Entiendo que
pretenden que no haya protestas, que no haya interrupción de la actividad regular de producción en las mismas empresas petroleras, que es por lo que ellos andan buscando, y por eso han dejado el gobierno intacto. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Trump no está actuando solo, eso es una organización preparada con las corporaciones que viven en Estados Unidos y que dominan el mundo entero. Y el tema ahorita más álgido es el comunicacional, porque nos están tratando psicológicamente en todo lo que es una matriz de información falsa, con toda la inteligencia artificial y todo esto que ha ido apareciendo hoy. Entonces tenemos que tener preciso, cuidarnos de este equipo, saber qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos y qué es lo que difundimos. Yo creo que estamos en un momento bien delicado en el proceso de negociaciones, ¿no? Es posible que pretendan desmantelar esa infraestructura de normas que tiene Venezuela y que ha venido construyendo a partir del año de hace 26 años, con el fin de que los recursos de Venezuela sean distribuidos equitativamente a todo el país. Entonces, bueno, allí tenemos que estar atentos, las universidades principalmente, porque somos parte de la institucionalidad del Estado venezolano, que ha sufrido la escasez, las deficiencias presupuestarias por falta de recursos o de ingresos de la República. ¿Qué hacer al respecto? Porque frente a esa hipocresía que existe por parte de los Estados Unidos, en ese doble rasero de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia, nosotros convocamos desde aquí, desde la Guayana venezolana, a los pueblos del mundo a tomar cartas en el asunto. ¿En qué sentido? El multilateralismo inclusivo tiene que hacerse presencia en los organismos internacionales. ¿De qué hablo yo? La Organización de las Naciones Unidas articula y relaciona a los estados. Y los estados, en la mayoría de los casos, están separados de los pueblos. El caso evidente es Estados Unidos. La cantidad de violaciones de los derechos humanos que se cometen en Estados Unidos es increíble. Es un estado opresor, es un estado asesino porque matan gente indiscriminadamente. Un aparato policiales y militares que están haciendo desastres en este momento en los Estados Unidos. Entonces son estados que se separan de los pueblos. Y si la Organización de las Naciones Unidas los miembros son estados, pues cuando los pueblos van a estar dentro, con su vocería, dentro de una organización internacional y que redefina el derecho internacional. Es decir, si nosotros estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Pues tienen que ser los pueblos organizados, formados, bien educados, ¿verdad? Que tengan participación en organismos internacionales de manera directa para definir políticas internacionales, ¿verdad? Para definir acuerdos y normas en el tema del derecho internacional. Así lo consigo yo y así debe caminar ese multilateralismo inclusivo, como yo lo llamo, que ya viene en la ONU, ya se toma en consideración y existe ya muchos países del mundo que practican el multilateralismo a través de los BRICS y otras organizaciones como la CELAC. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales.